Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. Pregunta, ¿a quién le fascinaría atender una gran boda, especialmente si esa boda es súper espectacular? Básicamente, tan espectacular que es fuera de este mundo. En un castillo fabuloso, con la mejor música, comida y entretenimiento que uno se puede imaginar. Muchos de nosotros añoramos participar en esa gran boda y de hecho la invitación a esa gran boda aún está abierta. ¿A qué boda me refiero? A la que está profetizada en Apocalipsis 19. Tenemos delante de nosotros una invitación a la boda de la iglesia de Cristo. Y si eres parte de la iglesia de Cristo, ya tú estás incluido en la lista de invitados. El cuadro profético presentado en Apocalipsis 19 debe de llenar a todo creyente de una esperanza increíble. Cuando uno voluntariamente se compromete en matrimonio, uno mantiene esa fecha de la boda con una perspectiva que es llena de gozo, ilusión, alegría y esperanza. Uno se prepara y hace arreglos para estar regio ese día y tener una experiencia inolvidable. Pero la boda que Dios tiene preparada para Jesús y su iglesia va a suceder en el futuro y nadie tiene la fecha. Uno solo tiene la certeza de que ya ha sido prometida y anunciada a suceder en un futuro y mientras esperamos a esa fecha, más y más invitados están siendo añadidos a la iglesia de Cristo y a la ceremonia nupcial. En Apocalipsis 19, versos 7 al 10, tenemos la profecía sobre la recepción nupcial que sucederá luego que Babilonia sea derrotada. Los versos dicen, regocijémonos y alegrémonos y démosle la gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa, que es la iglesia, se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando habla aquí sobre las bodas del Cordero, tenemos que ver esto desde el punto de vista y las costumbres de las ceremonias sobre el matrimonio que se practicaban en el mundo de la antigüedad. Y así podremos comprender el profundo significado que tienen las bodas del Cordero. Para la época en que Cristo estuvo en la tierra, la costumbre en el judaísmo para formalizar un matrimonio envolvía tres fases. Primero, los padres del novio y la novia entraban en un contrato y los padres del novio le pagaban un dote a los padres de la novia. Ese primer paso era un contrato muy serio. Hoy día, cuando uno entra en un compromiso de matrimonio, no existe un compromiso legal hasta que uno va a la corte o al ministro y firma un contrato legal y se lleva a cabo la ceremonia nupcial. En los tiempos de Jesús, en el momento en que se pagaba un dote, ya eso significaba que legalmente había un matrimonio entre el novio y la novia, y de la única manera que se podía romper ese matrimonio era mediante un divorcio. Por eso cuando la Virgen María, quien estaba comprometida con José, fue engendrada mediante el Espíritu Santo y quedó embarazada con Jesús, cuando José recibió la noticia, el primero pensó que María le había sido infiel y tenía planificado darle carta de divorcio. Pero el ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dejó saber lo siguiente, según Mateo 1, versos 20 al 22, que dice, mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo
a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La segunda fase en un matrimonio judío en los tiempos de Jesús usualmente ocurría un año más tarde o en algún otro tiempo más adecuado. En este segundo paso, el novio va acompañado de sus amigos hacia la casa de la novia. Él va a la medianoche acompañado de sus amigos, iluminando las calles con torchas encendidas. La novia sabe que el novio viene por ella y ella está lista, junto con sus doncellas, esperando a que el novio llegue. Una vez que el novio llega, ella se va con él y junto con la procesión nupcial es llevada a la casa del novio. En todo el periodo de tiempo que transcurrió desde el compromiso hasta el día que el novio vino a buscar a la novia, el novio ha estado preparando un lugar para ellos en la casa de su padre, en donde ellos vivirían permanentemente como matrimonio. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 es un indicador de cómo uno tiene que estar siempre preparado para cuando Jesús regrese por su iglesia. En Mateo 25, versos 1 al 13, Jesús dice: En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: «Aquí viene el novio, salgan a recibirlo». Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes les respondieron: «A fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «De cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá». En esta parábola, el aceite significa el Espíritu Santo. 5 vírgenes estaban llenas del Espíritu Santo y estaban listas para el regreso de Cristo. Las otras vírgenes sabían que el novio iba a regresar, pero no se prepararon. Este es el cuadro del rapto de la iglesia, en que Cristo va a regresar por su iglesia, cuando menos uno se lo espere. Y uno tiene que estar listo para ese momento que ha sido profetizado y prometido siglos atrás. En la tercera fase de la boda era el festín en la gran recepción nupcial. Este evento era celebrado por días, según fue ilustrado en las bodas de Caná, en donde Jesús hizo su primer milagro de convertir agua en vino. Fíjate que cuando analizamos estas costumbres de la boda judía a la luz de los eventos proféticos que ya se han cumplido, podemos darnos cuenta de que estamos cerca de la tercera fase. En la primera fase es Dios quien entró en un contrato en cuanto a que Él dio a su Hijo Jesús, quien es el novio de la iglesia, y Jesús mismo es ese dote en persona quien pagó por su novia. La novia, quien es la iglesia, voluntariamente acepta a Jesús. Esta fase legal es consumada entre Jesús y la iglesia en la tierra cuando el creyente individualmente pone su fe en Jesús como Dios y Salvador. El creyente ha sido comprado con la sangre de Cristo y ahora le pertenece a Cristo en el sentido de un compromiso matrimonial. Por otro lado, una infidelidad de la novia en esta situación sería considerado adulterio. La segunda fase del matrimonio del Cordero es ilustrada con el rapto de la iglesia, cuando Cristo viene a reclamar a su novia y a llevarla a la casa de su Padre. En Juan capítulo 14, Jesús nos hace la promesa de
Él ir a preparar un lugar para cada uno de sus creyentes. Jesús hoy mismo está en el reino de Dios preparando ese lugar al cual Él nos llevará luego de que venga por cada una de las personas que es parte de su iglesia. En Juan 14, versos 1 al 3, Jesús nos dice: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Ese vendré otra vez y los llevaré conmigo a donde yo esté es el regreso prometido de Cristo para llevar a cabo el rapto y llevarla a donde Él está junto al Padre. Luego, una vez que Jesús regrese por su iglesia, Él la llevará a su reino a celebrar las bodas del Cordero como el último paso y que es también mencionado en Apocalipsis 19. La Biblia nos habla de la novia, quien será vestida de lino fino blanco y brillante. Esto representa los actos justos de los santos. Todo creyente en Jesús es llamado santo. En Efesios 5, versos 25 al 27, nos dice lo siguiente: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. La iglesia, quien es la novia de Cristo, debe de prepararse y aumentar en santificación según se somete en obediencia a Cristo y espera por su regreso. En el proceso de preparación para la boda del Cordero, el Salvador murió en la cruz por su iglesia y se sacrificó por ella. Luego, la obra presente es la santificación, según la iglesia es limpiada durante este periodo en la tierra. Es lavada con la verdad de la palabra de Dios, que con el Espíritu Santo la prepara para su rol en el futuro. Las 5 vírgenes de la parábola, que no tenían aceite cuando el novio vino por la novia, no estaban preparadas con el Espíritu Santo y se quedaron fuera del banquete. La fase final es el rapto, cuando la novia es preparada ante el Padre, vestida de lino blanco y santificada por Jesús. Apocalipsis 19, verso 8 nos dice que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Cuando Jesús hizo la advertencia a la iglesia de Sardis, Él mencionó la necesidad de arrepentimiento para que pudiesen ser vestidos de blanco y ser presentados santos ante el Padre. Jesús le dijo lo siguiente a la iglesia de Sardis, y está escrito en Apocalipsis 3, del 1 al 6, y dice: yo sé todo lo que haces, y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, lo mismo con las vírgenes que no estaban listas. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás, oye esto, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él nos dio una parábola específica sobre la fiesta de las bodas. En Mateo 22, del 1 al 14, nos dice:
Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas. Pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a invitar otros siervos y les dijo: díganle a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios, y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó, así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos, inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: aten a este de pies y manos y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esta parábola es bien informativa sobre el reino de los cielos. Aquí Jesús estaba enseñando en el templo y la audiencia de Jesús en ese momento eran los sacerdotes y los líderes judíos. En esta parábola el rey es Dios, Padre, que le está preparando la boda a su hijo. En el primer llamado, los primeros invitados que no quisieron ir a la boda son los mismos sacerdotes judíos y líderes que se negaron a recibir a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador. Luego hubo otra invitación a más personas que ignoraron la invitación y hasta maltrataron y mataron a los mensajeros. Estos mensajeros, siervos del rey en la parábola, representan hoy día a todos los misioneros y aquellos que comparten el evangelio, invitando a otros a recibir a Jesús. Muchos de ellos son ignorados, otros son martirizados. Al final, la paciencia del rey llegó al límite y el rey llevó juicio en contra de todo aquel que se rehusó la invitación. Por ejemplo, Israel fue destruida en aquel momento. Y el rey llevó juicio en contra de todo aquel que se rehusó la invitación a recibir a Jesús y participar en las bodas del Cordero. Pero fíjate que la fiesta de bodas se llenó de gente porque muchos otros que antes no habían recibido la invitación del Evangelio, la recibieron y a ellos se les dieron ropas adecuadas para la boda. Podríamos deducir que se le dieron ropas de lino fino, blanco y brillante. Y aquel que entró sin estar vestido para la boda, que no estaba vestido con las acciones justas de Jesús, es aquel que no recibió a Jesús como Dios y Salvador y fue expulsado del banquete. Como decimos en Puerto Rico, no nos podemos colar en el reino de Dios. No podemos entrar en el reino de Dios sin ser limpios de pecado, sin ser lavados mediante la sangre de Cristo. No existe persona que no tenga una invitación mediante Cristo a entrar en el reino de Dios. Muchos creen que han pecado tanto y tanto que no hay esperanza. Pero uno tiene hasta antes del último suspiro tiempo para arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón y la invitación a las bodas del Cordero. Todos los que ya tenemos nuestras sillas reservadas en el banquete de la boda del Cordero, vivimos con una gran certeza y esperanza en la realidad del evento que se llevará a cabo en el futuro cercano. No sabemos exactamente cuándo Jesús va a regresar por nosotros, pero tenemos la certeza de que va a regresar y la paz de que no importa las dificultades del presente,
Jesús sí está preparando un lugar en su reino para todo el que en Él pone su fe. Isaías 61, verso 10 dice: Yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Ese es nuestro mismo amado Dios, quien nos purifica y quien nos viste con su justicia santa y perfecta. Ahora, no seas como las 5 vírgenes que no se prepararon y se quedaron afuera. Escucha la serenata que Jesús te susurra al oído, que mediante el Espíritu Santo te da cánticos en la mente y en el corazón, dejándote saber sobre el amor perfecto y eterno que Él tiene hacia ti. Escucha las melodías de sus promesas y permite que en el baile de la santificación Él te llene cada día más y más con una fe indestructible y contagiosa, y que motive a los que te rodean a desear conocer a ese Dios bueno, omnisciente, omnipresente, lleno de gracia, misericordioso y perfecto en amor y paz. En Apocalipsis 3, verso 20, Jesús nos dice: Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Quiere decir que su presencia con nosotros está disponible desde ahora hasta el resto de la eternidad. Nunca te olvides, nunca niegues y nunca minimices la verdad de que Jesús te ama hoy y por toda la eternidad. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y las páginas en Facebook o en YouTube, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en Jesús y ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.